cultivando una vida que señale a Cristo. Comunicar el Evangelio es señalar a Cristo a todas las personas que nos rodean. Mi vida en la tierra tiene un propósito. Todas aquellas personas que creen en la teoría de la evolución no creen en propósitos, creen en la casualidad. Una expresión muy común en inglés es good luck. Y te lo dicen constantemente, good luck, buena suerte, te deseo buena suerte, gracias en todo lo que hagas. Y realmente la vida no es de buena o mala suerte. Yo conversaba con mi sobrino Yacer el otro día, la semana pasada, le decía, sobrino, la vida no es de buena suerte. La suerte se hace hoy. Porque el futuro nos va a dar la consecuencia de nuestras decisiones presentes. Por eso es importante que vivamos el presente sabiendo que todo lo que hagamos hoy tendrá repercusiones en el futuro. Hay algunos que dicen, ay, la vida que me ha tocado vivir. No, la vida que tú has edificado, que tú has construido. Porque ¿sabes qué? Dios ha soñado en cosas maravillosas para con sus hijos. No le eche la culpa a Dios de todas las cosas malas que te han pasado. Dios ha soñado en grande para contigo y para conmigo. Muchas veces nuestros sueños se quedan cortos. Se quedan cortos. Dios desea prosperarnos en todos los sentidos. En todos los sentidos. Quiere que nosotros vivamos la mejor vida posible. Como lo deseamos nosotros para nuestros hijos. ¿Qué padre desea algo malo para sus hijos? Dios no es la excepción. Dios desea para usted y para mí lo mejor. Ahora, el propósito principal de cada uno de nosotros como creyentes, discípulos de Jesucristo, y tenemos que entenderlo ahora que comenzamos el año, ahora que estamos en esta etapa de renovación en todos los sentidos. Nuestro propósito principal en la tierra es predicar el Evangelio de Jesucristo. No hay otra cosa que sea más importante que eso. Este no es el mejor lugar que existe. Hay un paraíso, hay un lugar que el Señor ha preparado para nosotros muchísimo mejor que la tierra. No te quedes anclado aquí. Y si tú lo sabes, si tienes esa convicción, entiende que tu propósito en la tierra es hacer discípulos. Ese fue el mandato de Jesús para sus discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Tu propósito principal es hacer discípulos. Tu propósito principal es el prójimo, la persona que tienes a tu lado. Ya tú estás seguro en Cristo, tú tienes salvación en Cristo. Ahora tienes que empezar a ocupar de la salvación de otros. Cuando el Señor alivia una carga en ti, es para que tengas fuerza para ayudar a otro, no para que ahora te acuestes a dormir. Mi realización personal está inseparable con el propósito para el cual Dios me creó. Yo no voy a sentirme realizado en mi vida en la tierra hasta que cumpla el propósito por el cual he sido creado. Mi misión y la tuya está ligada al propósito por el cual Dios te creó. Si no me has entendido hasta ahora, lo voy a decir de otra manera. Si tú fuiste creado y existes y estás aquí en esta tierra aún, es porque Dios quiere usarte para hacer discípulos a las naciones. Y si ese es el propósito por el cual Dios te tiene aquí, estoy hablando del propósito general, hay muchos otros propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas. Si ese es el propósito principal de Dios para contigo, tu realización va a ser una utopía hasta que tú entres en ese plan de Dios. De ahí que muchos cristianos hoy tienen de todas las cosas que pudieran tener
cualquiera. Y aún quizás algunos digan, no me siento realizado. No me siento realmente, hay algo que me falta. Y es que ese vacío no se llena con cosas materiales y con actividades, se llena con propósito. Tú fuiste creado con propósito, no eres consecuencia del azar. Tú no eres una casualidad. Todavía no he visto ningún mono convirtiéndose en hombre. Eso es absurdo científicamente, filosóficamente y de cualquier sentido. Es una teoría solamente para justificar el no creer en el Dios creador, que creó con propósito. Hay un libro maravilloso que escribió Rick Warren, Iglesia con propósito. También tiene uno que Vida con propósito. Todos hablan acerca del propósito de Dios por el cual fuiste creado. Quizás algunos de ustedes se miren en el espejo y digan, ay, no estoy muy conforme como luzco. Claro, todos tenemos que arreglarnos. Usted puede ser bello o bella, que si usted no se rasura, si usted no se corta su cabello, va a parecer un neandertal. Pero Dios lo creó como usted es, con un propósito. Ahora, mi pregunta es, ¿qué lo detiene a usted a cumplir el propósito de Dios? Si usted sabe que su realización está en hacer discípulos y no lo está haciendo, por alguna razón no lo está haciendo. Mi pregunta es en esta mañana, y quiero que lo pienses, no para que me lo digas, sino para que lo analices, porque mi deseo, mi anhelo, es que cada uno de ustedes sean hombres y mujeres de Dios realizados espiritualmente. Es que usted se haga esta pregunta y le dé respuesta. Es imperante que usted le dé respuesta a esta pregunta. ¿Qué me está impidiendo a sentirme, a convertirme, a llegar a esa realización personal en Cristo? ¿Qué es lo que le está impidiendo a usted? Yo se lo digo, hermano, puede llegar a tener todas las cosas, el mejor trabajo, la mejor familia, y todavía no se va a sentir realizado. Si usted es creyente de Jesucristo, si usted es discípulo, su realización está ligado al plan de Dios, al proyecto de la iglesia de Jesucristo. No hay otra manera. Lo mismo, puede ser usted la persona más pobre, más desdichada, llena de problemas, llena de situaciones y sentirse una persona realizada. Puede que usted no tenga un título universitario y usted se sienta realizado como quizás algún profesional todavía no se haya sentido. Quizás la respuesta para algunos de ustedes sea, bueno, es que, pastor, yo he entendido siempre que predicar el evangelio es para personas que estén capacitadas para hacerlo. ¿Y por qué le digo esto? Porque ya eso me lo han dicho otros. No, yo creo que hay un llamado para predicar el evangelio. Bueno, sí, si tú has sido llamado para salvación, tú has sido llamado para predicar el evangelio. Porque ese es un llamado a todos los discípulos de Cristo. Ahora, no estoy preparado. Bueno, ¿de qué depende tu preparación? Todo discípulo está llamado a estudiar la Biblia, a orar. Si usted tiene una vida convertida, una vida regenerada, usted tiene todo lo que necesita para predicar el evangelio. Y esta mañana, cuando hablábamos ahí en el estudio de la escuela dominical, el hermano Mauro estaba hablando acerca de cómo comunicar las buenas nuevas. ¿Hay acaso un bosquejo perfecto, exacto, único de cómo predicar el evangelio? Una persona me pregunta, pastor, enséñeme, ¿cómo se predica el evangelio? Y yo lo he hecho
Le he dado ejemplo, pero usted mismo puede tomar eso, puede grabar. Todas las veces que yo lo he dicho, no lo he dicho de la misma manera. Porque es que simplemente no existe un modelo, un bosquejo para predicar el evangelio que garantice una respuesta positiva de parte de las personas a las que nosotros le hablamos del evangelio. Dios obró de manera diferente en cada uno de nosotros para traernos a Cristo. Ninguno de nosotros tiene el mismo testimonio de conversión. En cada uno de ustedes hubo una palabra, hubo una acción, hubo algo que lo motivó, que lo convenció de que usted era pecador y que necesitaba la gracia de Cristo para ser salvo. Y de alguna manera u otra, por algún camino, Dios lo trajo hasta llevarlo al convencimiento que Cristo es la única esperanza para este mundo perdido. Por tanto, no hay un bosquejo que se aplique a todas las personas. No hay un método único que podamos decir, esta es la forma en que se predica el evangelio y punto. Ahora, aun cuando el método no será siempre el mismo, el mensaje del evangelio tiene cosas en común. Usted lo puede decir de diferentes maneras, puede citar diferentes pasajes de la Biblia. Sin embargo, hay cosas que tiene en común el mensaje del evangelio que no se debe dejar de mencionar. Todo en el mensaje del evangelio señala a Cristo. Eso es común. No hay evangelio sin Cristo. O si hay un evangelio, no es el evangelio de Jesucristo. Tenemos 4 relatos del evangelio en nuestro Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Son idénticos? Algunos coinciden en algunos versículos, en algunos pasajes, en algunos relatos, pero ninguno son exactamente iguales. Porque fueron relatos hechos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, pero desde la perspectiva del escritor. Y aplicado a la audiencia a la que el escritor le escribía. Todo mensaje del evangelio señala a Cristo como el Hijo de Dios encarnado. Todo mensaje del evangelio señala a Cristo como el único mediador entre Dios y los seres humanos. Todo mensaje que predicamos, que decimos, este es el evangelio, debe presentar a Cristo como el único que pudo vivir de manera justa, de modo que pudiera imputar su justicia a seres humanos injustos como tú y como yo. Todo mensaje del evangelio debe presentar a Cristo como el único sacrificio aceptable para perdón de pecados de la humanidad. Todo mensaje del evangelio debe presentar a Cristo como el único Salvador que puede librar a los seres humanos de la condenación eterna. Todo mensaje del evangelio debe presentar a Cristo como el que vendrá por segunda vez para establecer su reino para siempre entre los seres humanos. Todos, como quiera que prediquemos el evangelio, debemos mencionar a Cristo como el primero que resucitó de la muerte, triunfando sobre ella y abriendo el camino para todos los discípulos, porque también nosotros resucitaremos juntamente con Él. Todo mensaje del evangelio debe presentar a Cristo como el único Rey que guía y gobierna a su pueblo con justicia y equidad por los siglos de los siglos. Puedes decirlo en el orden que quieras, puedes hablarlo desde tu perspectiva, desde tu propia experiencia.
desde la circunstancia que esté viviendo la persona a la cual estás predicando el Evangelio. Pero no puedes dejar de señalar a Cristo desde estas perspectivas bíblicas. Son vitales. Hay 3 relatos, por lo menos, en el Nuevo Testamento, donde se presenta el mensaje del Evangelio completo. Hechos 2, Hechos 3 y Hechos 4. Cada uno lo hace de manera diferente. Pedro en el capítulo 2 menciona a profetas del Antiguo Testamento. Luego en el capítulo 3 vuelve a hacer el relato del Evangelio, pero no era a judíos, era a griegos. Y no menciona el Antiguo Testamento porque para los griegos esas son escrituras que no conocían. No le menciona a los profetas porque no era necesario. Lo hace desde otra perspectiva. Y lo mismo sucede más adelante en el capítulo 4. Vemos a la misma persona, al mismo discípulo de Jesucristo presentando el Evangelio de diferentes maneras. Pero siempre señalando a quién, a Cristo como el único que tiene poder para salvar, el único en el cual hay salvación y redención de las almas. Amén. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que aquel que ustedes crucificaron es el único que puede salvar. Cada evento en nuestra vida cuenta en la misión de hacer discípulos en las naciones. Si creemos que Dios nos creó con un propósito. Si creemos que lo que nosotros somos y lo que tenemos, lo que hemos llegado a ser ha sido por la gracia de Dios y para cumplir el propósito de Dios. Tenemos que creer y entender y asimilar la verdad de que todo cuanto sucede en la vida del creyente es parte del plan de Dios. Cada cosa que sucede en tu vida que no está en tus manos cambiarlo. Antes de pensar otra cosa y antes de empezar a quejarte y a decir, ¡ay, qué desdichado soy! Debería decir, esto es parte del plan de Dios. Luce feo. No luce nada agradable. No me gusta. Pero es parte del plan de Dios. Si nuestra misión es señalar a Cristo y Dios tiene absoluto control de todo lo que pasa en el universo, entonces deberíamos ver cada evento en nuestras vidas como algo que nos ayudará a cumplir ese propósito. El Señor no ha soñado ni planificado nada malo para nosotros. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Palabra común, propósito, son llamados. Algunos cristianos perseguidos vieron la oportunidad para empezar a esparcir la semilla del Evangelio. Si usted lee el libro de Hechos, nosotros empezamos en nuestra casa a leer este año el libro de Hechos con los niños. De poquito a poquito, para que vayan viendo cómo el Espíritu Santo empezó a trabajar en la iglesia, en los primeros discípulos, y cómo lo sigue haciendo hoy en día. Vemos que después de la muerte de Esteban, aquel que se levantó delante de los judíos y empezó a narrar desde el Antiguo Testamento hasta el Cristo que tenían enfrente, que ellos habían crucificado, les empezó a decir y a demostrar que ese Cristo era el Mesías. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. Póngase a pensar, si lo hicieron con Jesús, ¿qué no van a hacer con sus discípulos?
Si a Jesús, por decir yo soy el Cristo, lo crucificaron, ¿qué no iban a hacer con los demás discípulos? A Esteban lo apedrearon, murió, y antes de morir dijo: Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Veo los cielos abiertos y al Señor sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. En una ocasión Pedro aprovechó la contradicción, el encuentro con un hombre llamado Simón. Fíjate en qué circunstancia estaban. Habían mandado a Pedro y a Juan a Samaria porque se habían enterado que los samaritanos habían recibido el mensaje del Evangelio. Y cuando llegaron allí a Samaria, Pedro y Juan empezaron a hacer milagros a través del poder de Dios. Se empezaron a convertir las personas. Y había un hombre que se le conocía como el mago Simón. Y todo el mundo lo llamaba el gran poder de Dios. Así llamaban a este hombre. Hacía señales, hacía trucos, diría yo. Y la gente lo creía. ¿Sabes qué? Cuando ellos empezaron a ver que los enfermos eran sanados, que milagros ocurrían que él no podía hacer, hasta él también empezó a seguir a los discípulos. ¿Pero qué pasó? Aquel Simón quería comprar el poder que tenían los discípulos. Estaba dentro del grupo, pero no había entendido el Evangelio. ¿Qué hizo Pedro? En medio de esa disputa, en medio de esa discusión, en medio de un momento desagradable, él aprovechó la oportunidad para decir que el regalo de Dios no se compra con dinero. La salvación no se compra, es un regalo, es la gracia de Dios. No podemos hacer nada para comprarla, para adquirirla. Es la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios. Pedro, desde esa situación, desde esa perspectiva, usó la crisis para anunciar el Evangelio, para decir una verdad del Evangelio. Más adelante, Felipe, otro discípulo, se dejó usar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo puso al lado de un carruaje donde iba un alto funcionario etíope, quien iba leyendo las escrituras al profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. ¿De quién se está hablando aquí? Fue al matadero y fue... Isaías estaba hablando de Jesús, pero él no entendía. Y Dios movió a Felipe y lo puso allí en ese lugar. Y Felipe aprovechó el momento del interés que tenía este hombre en conocer las Escrituras. El hambre que se había despertado en este hombre, ¿para qué? Para comunicar desde las Escrituras que estaba leyendo al Cristo que él conocía. Al Cristo que hoy se sigue manifestando. Ninguna de los relatos son lo mismo. Todos parten de situaciones, circunstancias diferentes, pero anuncian a Cristo. Pablo y Silas estaban en la cárcel no por malhechores. Estaban en la cárcel porque se había convertido en una muchacha que era usada por las cosas que hacía. Era adivina, hacía adivinación. Y al convertirse, pues el espíritu de adivinación se fue. Pero esa muchacha era una esclava. Y el amo se enojó tanto. El amo era una persona muy adinerada, de mucha influencia. Y formaron tremendo alboroto. Y dijeron que los que habían causado el alboroto habían sido Pablo y Silas con el mensaje ese del Evangelio. ¿Qué haríamos nosotros en esa ocasión?
Oye, estoy predicando el Evangelio. Señor, ¿cómo tú me permites estar aquí en la cárcel? Estoy hablando de ti y tú me metes en la cárcel. ¿Cómo no mandaste un ángel para que acabara con todos estos impíos y los consumieras? Eso no fue lo que hicieron Pablo y Silas. Ellos fueron a la cárcel y pensaron, bueno, parece parte del plan. Y cuando estaban en la cárcel a medianoche, se despertaron y empezaron a alabar a Dios. Empezaron a exaltar el nombre de Cristo. ¿Dónde? En la cárcel. Aprovecharon que el momento. Lo escucharon los demás prisioneros. Pero de un momento a otro, ocurrió un terremoto y las puertas se abrieron de par en par. Y el carcelero iba a quitarse la vida porque pensó que todos se habían ido. Y Pablo y Silas dijeron, no te haga ningún daño. Y aquel hombre se arrodilló y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí aprovechó Pablo y Silas y le comunicaron el Evangelio a aquel hombre. ¿Se dan cuenta qué situaciones diferentes cada una? Y todos señalaron ¿a quién? A Cristo. Pablo en su recorrido, en su misión, visitando ciudades por ciudades, se encontró con en diferentes escenarios, diferentes tipos de personas, incluso con diferentes lenguajes. Y a todos les explicó el Evangelio. Llegó a Tesalónica, donde había judíos, algunos se convirtieron, pero otros, llenos de envidia, los persiguieron. Como resultado, uno de los discípulos cayó en prisión, el que lo había hospedado a ellos, Jasón. Después fueron a Berea, y en Berea encontró algunos judíos y griegos que eran más dóciles. Y recibieron el mensaje. Salieron de allí y fueron a Atenas, donde había una ciudad idólatra. Y él vio en el camino un cartel que decía, al Dios no conocido. Y él usó esa circunstancia, usó ese cartel para empezar desde ahí a narrar, a contarles el Evangelio. De ese Dios que ustedes dicen no conocer, es que yo vengo a hablarles. Después llegó a Corintios, y cada vez la persecución fue mayor y más tensa. Pero a cada uno de ellos, donde quiera que fueron, testificaron acerca de Cristo desde la circunstancia donde estaban, partiendo desde ese medio donde estaban ellos. Uno de los eventos que ha marcado más mi vida en los últimos años fue la muerte de mi prima Helen. Algunos nuevos acá quizás no conozcan de ella. Una muchacha de 26 años. Y marcó mi vida de una manera tremenda, aunque no éramos familias tan cercanas. Nos hemos acercado acá más. Pero en el comienzo era la única familia que yo tenía acá en Estados Unidos. Y murió mi prima en un accidente. Y el fin de la historia terminó en que América hoy tiene uno de sus riñones. ¿Sabe qué? Cada vez que yo voy a un funeral me invitan, yo no puedo dejar de usar esto que ha marcado mi vida para a partir de ahí explicar el Evangelio. Y mire qué sencillo. Una persona que no esperaba morir de la manera que murió y su muerte trajo esperanza a otros. Cristo, que murió a propósito, entregó su vida, no fue casualidad, no fue coincidencia, no fue un accidente. Él entregó su vida
para darle esperanza a otros. Amén. Usted se da cuenta cómo cada evento de su vida cuenta. Es importante. La hermana Hilda tiene una rodilla dañada. ¿Cómo puedo usar yo eso para predicar el evangelio? Bueno, paralíticos serán sanados. ¿Cómo el Señor no me va a sanar a mí? Si quiere. Si no quiere, pues aún así sigo predicando el evangelio. Amén. El último punto, hermanos, habla de la receta que no falla para predicar el evangelio. Esta receta sí tiene los ingredientes que debe tener todo mensaje que usted diga que es el evangelio de Jesucristo. La receta contiene 3 ingredientes indispensables. Todo lo demás que usted le ponga, eso es up to you. La palabra, el Espíritu Santo y su testimonio. Cada una de estas cosas, estas 3 cosas trabajan juntas para que el mensaje llegue de una manera poderosa y que aquellas personas que han sido llamadas para el arrepentimiento responderán si usted usa de estos 3 ingredientes. Cada uno de estos ingredientes son indispensables, ninguno de estos puede faltar. Es importante que basemos nuestra vida o la exposición del evangelio de acuerdo con las escrituras. Cada vez que los discípulos explicaban el evangelio, lo hacían desde la luz de la palabra del Señor. En el caso de los primeros discípulos, no había Nuevo Testamento, ellos estaban viviendo el Nuevo Testamento. Ellos usaban el Antiguo Testamento, las escrituras de los profetas, para comenzar a explicar quién era Jesús. La Biblia es vital y es inspirada por Dios y es la que tiene poder para tocar corazones. Aquellos que la entienden por la iluminación del Espíritu Santo. Ella ha sido inspirada y contiene toda la información que necesitamos saber para entender y creer el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo es el otro ingrediente. Hablamos de la palabra. El Espíritu Santo es el otro ingrediente. Jesús antes de partir dijo: yo me voy, pero os enviaré a otro consolador. Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Pero el Espíritu Santo no solamente recuerda, el Espíritu Santo toca corazones. El Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo arroja luz sobre las Escrituras para que cuando yo la lea la pueda entender y la pueda creer. Son muchas personas que leen la Biblia pero que no entienden nada, como el etíope al cual Felipe le habló. Y no solamente es necesario tener las Escrituras, hay quien tiene la Biblia así en su casa, ¿no? De adorno. Una Biblia llena de polvo. La palabra de Dios es poderosa cuando la ponemos en práctica. Cuando la vivimos, obedecemos. Un creyente que no lee la Biblia es un creyente raquítico, débil. Cuando llega la tentación, cae, porque está muy débil. Es la palabra de Dios la que nos da fortaleza, pero el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla y a ponerla en práctica. Ahora, ¿por qué Dios no usó a los ángeles, que son sus mensajeros profesionales, por decirlo de una manera, para predicar el Evangelio? ¿Por qué a nosotros nos escogió y no a los ángeles? Ellos son mensajeros profesionales. Son los mensajeros de Dios. ¿Por qué nosotros somos los que anunciamos el mensaje de buena nueva?
Porque ahí es donde entra el tercer ingrediente importante. Tu testimonio es de vital importancia. Los ángeles no tienen testimonio. Los ángeles no tienen de qué hablar. Ellos no tienen una vida que haya sido convertida. Los ángeles no pueden experimentar lo que hemos experimentado nosotros en ese momento de la conversión, en ese cambio, esa transformación que hemos tenido. Cada uno de los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Los ángeles no pueden hacer el trabajo de nosotros, porque tu testimonio y el mío tienen gran poder. Lo que atraía a tantas personas a donde estaban Pedro, Pablo y los demás discípulos para escuchar el mensaje del Evangelio, ¿sabe qué era? Una vida poderosa, una vida comprometida, una vida apasionada por el Evangelio. Amén. Lo que atraía a esas personas para escuchar el mensaje era ver a aquellos cristianos que eran capaces de dar su vida por el Evangelio. Eso era lo que llamaba la atención. Porque si a Jesús lo crucificaron, ¿qué no iban a hacer con ellos? Muchos de los discípulos fueron ahorcados, fueron crucificados, fueron asesinados. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. ¿Y tú crees que ellos no sabían que eso les acontecería? ¿Tú crees que ellos no estaban dispuestos voluntariamente a sacrificar sus vidas? Hermanos, hoy nosotros salimos y la gente nos da la espalda. Hoy salimos a la calle y la gente nos dice, te oiremos en otro momento. ¿Saben por qué? Porque hemos perdido el respeto. Porque no vivimos lo que decimos creer. Porque no estamos comprometidos muchas veces con el mensaje que predicamos. Porque decimos, mi vida es Cristo, pero no estás dispuesto muchas veces a dar tu tiempo. No estás dispuesto a dar cosas que son menos que la vida. Y si las personas de afuera no ven que tú tienes una vida apasionada por Cristo, no te van a creer. Estamos hablando de religión, no estamos hablando de un Cristo vivo que transforma vidas. Iglesia, entendamos esto. Hay muchas iglesias que están haciendo programas tremendos para atraer a multitudes. No se trata de eso. La iglesia no se trata de eso. Nosotros tenemos el mensaje más poderoso del mundo, que es capaz de transformar vidas. Pero el problema es que las vidas nuestras no han sido transformadas como debían. Y hemos perdido el respeto. Cuando cualquiera venía a uno de estos discípulos, le quitaban la vida, lo maltrataban, pero lo respetaban. Y eso se aplica en todas las cosas. En todas las cosas. Yo recuerdo, fíjense, yo era un niño pequeñito en Cuba, estaba en la primaria, ni siquiera pensaba yo empezar a ir a la iglesia. Pero yo no sé ni por qué razón fue que yo lo dije en el aula, si lo dije para congraciarme con alguien más, no recuerdo, solo recuerdo que yo dije, yo levanté mi mano, yo dije, yo creo en Dios, pero lo dije con timidez, lo dije con miedo, con incertidumbre, porque realmente todavía no me había convertido yo. Y recuerdo que aquella maestra me dijo, lo que vas a hacer, yo no te creo porque no tienes convicción. Era una mundana, en un país comunista, donde en las escuelas, olvídate de Dios, y en el gobierno y en cualquier lado. Dios no existe. Y nunca se me ha olvidado eso. Si no hay convicción en ti, si no hay pasión por el Evangelio, si no estás dispuesto a sacrificar tu vida
por lo que tú dices que crees y que es lo más importante de tu vida, nadie te va a creer. Iglesia, este año apasionate por el Evangelio. Muchas personas van a querer escucharte cuando vean que tú eres capaz de sacrificar tiempo, que eres capaz de sacrificar tu talento, ofrecer los bienes que tengas para ofrecerlo, para pensar en otros. Cuando te vean en acción, cuando vean una vida transformada, entonces van a venir a donde tú estás y van a decirte: yo quiero conocer a ese Cristo. Amén. Porque veo que Él realmente te ha transformado. Eso era lo que estaba pasando aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Hoy, cuando usted habla el Evangelio, si alguien le habla así con desdén: no, gracias, uno más. Piense: ¿qué debo yo cambiar en mi vida? ¿Cómo puedo yo adquirir ese poder, esa unción, ese respeto, esa autoridad de Cristo? A Cristo venían y muchos se burlaban de Él, pero muchos le tenían miedo, porque tenía poder y lo manifestó. Sanaba enfermos, sacaba demonios. Y Jesús nos dijo: cosas mayores que estas ustedes harán también. ¿Qué pasa, iglesia? Tenemos que ser transformados para que otras vidas también quieran esa transformación. Mi pregunta para ti, para terminar, es: ¿está tu vida siendo una atracción? Fíjate, es tu vida la que atrae. El Evangelio se predica con la palabra, se cree con la ayuda del Espíritu Santo. Pero lo que atrae a las personas es tu testimonio. ¿Está siendo tu vida una atracción o una inspiración que despierta en otros el hambre espiritual? Estoy dedicando tiempo, energías, nutriéndome con la palabra para también nutrir a otros. Me estoy apoyando en el poder del Espíritu Santo para vivir y predicar el Evangelio. Reflexionemos en estas cosas y que el Señor nos ayude en este año a convertirnos en creyentes que lleguemos a la realización en Cristo. Amén.